guste la plática, les voy a platicar de lo que hago. Si voy a salir un poquito de la temática que manejaron Javier y Gilberto, en el sentido de hablar un poquito de ciencia muy dura, muy básica, sí, pero que también sirve para tomar, pues podemos tomar decisiones con ella. Si me pasan la primera diapositiva, por favor. Bueno, para la década de los 70, a principios de la década de los 70, el siglo pasado, ya suena, ya fue el siglo pasado fue, se descubrió que los corales masivos, constructores de arrecife, tenían o poseen, ¿sí?, bandas alternas de distinta densidad óptica, sí, que se revela cuando son radiografiados. Y lo que se vio es que estas bandas, oye, como que está perdido todo, está bien sensible. Esas bandas oscuras y claras, sí, cada par de bandas corresponde a un año de crecimiento del coral. Esto se descubrió bajo la hipótesis de que los corales reflejan la química del agua donde fueron construidos los esqueletos. Sí, lo que se hizo, se colectaron corales tanto en el arrecife de Eniwetok, el atolón de Eniwetok en el Pacífico, y también en Florida. Y los corales de ambas distintas especies, pero de ambas regiones o de ambos sitios, presentaban este bandeo alterno. En el arrecife de Eniwetok se llevaron, durante la Segunda Guerra Mundial, se llevaron al cabo una serie de pruebas atómicas. Se explotaron bombas atómicas ahí. Y entonces lo que se hizo fue radiografiarlos y se veía una cosa así, ¿verdad? Una banda oscura, clara, clara, oscura, clara, oscura, clara, alternas, ¿sí? Y las placas, las lajas o los corales fueron autorradiografiados. Se puso el corte del coral, se puso pegado y se guardó en un cajón a obscuras, ¿sí? Y lo que se vio después de un tiempo es que las radiografías presentaban, o las autorradiografías presentaban estas líneas, ¿verdad?, que correspondían o eran unas bandas radioactivas, y a la hora de empalmar la radiografía con la autorradiografía, correspondían a los años en que se habían hecho las pruebas atómicas. Después, con algún trabajo posterior, se vio que estos dos elementos eran a los cuales se debían estas bandas radioactivas, y que además eran los elementos radioactivos que habían sido utilizados en las bombas atómicas. Entonces, pues, no había duda, ¿verdad?, o no hay duda de que este par de bandas reflejan un año de crecimiento del coral. Con esto, pues, lo que se abrió una ventana muy grande, ¿verdad?, para la caracterización del crecimiento de los corales, el crecimiento esqueletal de los corales, tanto en gradientes ambientales como a través del tiempo, ¿sí? Y incluso para hacer comparaciones, qué coral crece más que otros. Y también los proxies ambientales, ¿verdad?, en los trópicos son muy escasos, y con esto también se abrió esa ventana de trabajo. La que sigue, por favor. El término esclerocronología no fue acuñado con ese trabajo, fue acuñado 2 años después con este que está aquí. Uy, y ahora no prende. Aquí está, de Budemeyer, Maragos y Knudson, ¿sí? Acuñaron el término esclerocronología, y esclerocronología es el estudio de los patrones de crecimiento en los esqueletos o conchas calcáreas. No quiere decir que no se hayan estado haciendo este tipo de estudios desde antes, desde la época de Wells en los 50s, ¿verdad? Se medían en los corales solitarios, se medían las bandas diarias de crecimiento. Incluso con eso se pudo dilucidar que el año terrestre llegó a tener 400 días en vez de 365, como que se está deteniendo. ¿No sienten así como que se van de lado? Pues se está deteniendo, ¿no?
y también con las conchas de los moluscos. De hecho, la que sigue, por favor. De hecho, está dominado el campo de la esclerocronología por conchólogos. Sí, hubo un primer congreso, asistí yo a este congreso en San Petersburgo, Florida, en el año 2007, pero habíamos 3 coralólogos nada más en ese congreso. Todos los demás eran malacólogos, y la verdad, bueno, ya van el próximo año en Croacia, va a ser dan ganas para conocer Croacia, pero la verdad es que yo me sentí fuera de lugar con los malacólogos. La que sigue, por favor. Bueno, desde que se descubrió, se empezaron, como había yo dicho, se abrió la posibilidad de proxies ambientales y los esqueletos empezaron a utilizarse principalmente, ahorita vamos a hablar de ello, principalmente cuánto crecían por año los corales, una medida que se llama extensión esqueletal. ¿Sí? Esa es la que más se ha utilizado en los estudios esclerocronológicos. La que sigue, por favor. Y bueno, de este bandeo alterno de distinta densidad, que como decía yo es una densidad óptica, tenemos aquí una escala de grises, ¿verdad? Unas zonas más claras y unas zonas más oscuras, ¿verdad? Pero es reflejo de la densidad masa del esqueleto. ¿Sí? Entonces tenemos que las bandas oscuras, ¿verdad?, tienen una densidad masa más alta, es decir, gramos por centímetro cúbico más alto, ¿sí?, que las bandas o que las zonas más claras. ¿Sí? El extraer esta información de la radiografía o del coral, hay muchos métodos. Nosotros nos inventamos este método que es bueno, bonito y barato, y además bastante preciso. ¿Sí? Y de este bandeo, de estos gramos por centímetro cúbico, la que sigue, por favor, se obtienen 2 características esclerocronológicas: la tasa de extensión esqueletal y la tasa de calcificación. La tasa de extensión esqueletal, la que sigue, por favor, la podemos medir con una regla. Sí, puede ser muy sofisticada, una regla digital si ustedes quieren, tienen digitalizada su radiografía y entonces meten una escala conocida y entonces hacen puntitos y pueden medirlo, o puede ser así, tan simple como esto. Mi tesis doctoral la hice casi prácticamente así, con una regla así. ¿Sí? Con la extensión esqueletal, con el valor de extensión esqueletal y el valor de densidad, multiplicándolos, pues obtenemos una tasa de calcificación, ¿no? La multiplicación de los gramos por centímetro cúbico por los centímetros por año, pues nos da un valor de gramos por centímetro cuadrado por año. La que sigue, por favor. El problema, hay problemas, nada es perfecto en este mundo, ¿sí? Es que, ¿dónde empezamos a medir? Con la regla que ustedes quieran. ¿En dónde empezamos a medir? Vamos suponiendo, las bandas de alta densidad están relacionadas con la época caliente del año, mientras que las bandas de baja densidad se relacionan con la época fría del año. ¿Sí? Entonces, si asumimos que la banda de alta densidad se forma, o el pico, la parte más oscura de la banda de alta densidad, se forma en el mes más caliente del año, este mes puede variar de año a año. Y entonces a la hora de medir con la regla, podemos estar midiendo años, ¿sí?, de 11 meses o de hasta 9 meses. ¿Sí? Lo que nos da, pues, años falsos, esto fue comentado desde 1990 por Yanis y Dave Barnes, en un comunicado que hicieron con Budemeyer, que es el papá de la esclerocronología. ¿Sí? Nosotros ya le pusimos aquí, con este trabajito, le pusimos más número al asunto, y pues sí, resulta que la variación puede ser muy, muy alta. Y eso nos trae problemas con nuestros cálculos de tasa de calcificación, obviamente. La que sigue, por favor. Los dos géneros, lo anterior. Los 2 géneros más utilizados en estudios esclerocronológicos
son el género Porites y el género Orbicela, ¿sí? Son los dos géneros más utilizados. Ya se empiezan a utilizar siderastreas y se empiezan a utilizar pseudodiplorias también para este caso. Ahora sí, la que sigue, por favor. De Porites tenemos todos estos Porites masivos. Porites asteroides sería la única especie del Atlántico, que en algunos casos ni siquiera llega a ser masiva, depende del lugar donde esté creciendo en el arrecife, ¿verdad? Y todas estas especies se encuentran en el Indo-Pacífico. La que sigue, por favor. Las características de crecimiento de las especies de Porites, ¿verdad?, han sido utilizadas, ¿verdad?, para estudiar cambios ambientales, tanto locales como globales. ¿Sí? Dave, Yanis y Ray Taylor, en la época de los 90, hicieron muchísimo trabajo para explicar, utilizando a Porites como modelo, para explicar cómo crecen los esqueletos, cómo registran la información y qué variables ambientales controlan el crecimiento. La que sigue, por favor. Para el caso de Orbicela, son 3 especies en el Atlántico nada más, bueno, en el mundo, y además están en el Atlántico, ¿sí? Y la que sigue, las características también de crecimiento de estas especies han sido utilizadas también para explicar cambios ambientales locales y globales, pero siempre utilizando a Porites como modelo. ¿Sí? Ahí le presumo a Guillermo, este es el taladro que tenemos ahora, el nucleador que tenemos ahora, para cuando gusten, pues, para mocharse con él. ¿Sí? La que sigue, por favor. Con este articulito que salió de mi tesis doctoral, fue la primera señal de que Orbicela, bueno, en aquel entonces se llamaba Montastrea, hace cosas distintas, ¿sí?, de los Porites. Y hace esta cosa que no sé cómo traducirla al español, Stretching Modulation of Skeletal Growth, que lo que significa este asunto es que si las condiciones son adversas, la tasa de calcificación se ve disminuida, ¿verdad? Pero el coral mantiene su extensión esqueletal. Mantiene la extensión esqueletal y lo que tiene que hacer para mantenerla es sacrificar densidad, ¿sí? Es hacerse más débil. ¿Sí? Eso Porites no lo hace. Si la tasa de calcificación se ve disminuida, lo que sucede con Porites, como vamos a ver adelante, disminuye su tasa de extensión esqueletal, crece menos rápido, pero mantiene la densidad. La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, bueno, de ahí, ya con mis alumnos, bueno, con esta Elizabeth Dávalos, pues entonces fue ver lo que habían visto Yanis, Dave y Ray en los 90, ¿verdad?, de cómo crecen, cómo registran, cuáles son las causas de este bandeo alterno, pues ponernos a hacer eso para Orbicela. ¿Sí? Vimos con este trabajo, ¿verdad?, que el bandeo de alta densidad en el género Orbicela, ¿verdad?, se debe al engrosamiento de los disepimentos exotecales. En el verano son los más gruesos y en el invierno son más delgaditos. La que sigue, por favor. De ese mismo trabajo y con otros, ¿verdad?, nos dimos cuenta que, a diferencia de Porites, ¿verdad?, que forma, que aumenta la tasa de calcificación y aumenta la velocidad de crecimiento, a diferencia de Porites, en el caso de Orbicela, ¿sí?, durante el año se mantiene constante el crecimiento. ¿Sí? Se mantiene constante el crecimiento, que se forman en un año entre 12 y 13 disepimentos exotecales, que son más gruesos en el verano, en la zona de la banda de alta densidad, que la distancia entre ellos es alrededor de 0.06, y esto ya con otros trabajos que hemos hecho, esa distancia está en Varadero, está a 40 metros de profundidad, es esa distancia o variaciones muy pegaditas, o sea, de 0.055 a 0.065, por decir algo, ¿no? Sí, y se mantiene constante esta
distancia. Lo que están haciendo es stretching, ¿sí?, a nivel anual, ¿verdad? Lo que están haciendo es mantener la tasa de extensión esqueletal en el invierno, a pesar de tener una menor tasa de calcificación, haciendo el esqueleto menos denso. Es exactamente lo mismo que vimos en gradientes ambientales con el trabajo que les comenté al principio. Porites también forman de 12 a 13 disemimentos al año, pero la distancia varía entre ellos. En el verano, sí, crecen más rápido y entonces la distancia entre los disemimentos es mayor que durante el invierno. La que sigue, por favor. Bueno, en este trabajo, Janice y Dave, sí, se muestrearon todo en un gradiente latitudinal, toda la gran barrera australiana, y lo que vieron es que en este gradiente latitudinal refleja un gradiente de temperatura, ¿verdad? Lo que vieron es que la densidad, conforme aumenta la temperatura, disminuye, la extensión esqueletal aumenta y la tasa de calcificación aumenta. La que sigue, por favor. Yo me di a la tarea de hacerlo en el Atlántico, con Orbicela annularis, ¿sí?, tanto en el Golfo de México como en el Caribe, y lo mismo, la tasa de calcificación aumenta, pero aquí la que disminuye es la tasa de extensión esqueletal, mientras que la densidad aumenta con la temperatura. La que sigue, por favor. Esto nos lleva a que tenemos dos estrategias de crecimiento. Primero que nada, entender que las variaciones del crecimiento esqueletal se controlan por la energía disponible para producir carbonato de calcio, es decir, la tasa de calcificación, y el otro componente es cómo utilizo el carbonato de calcio. Ya lo produje, ¿qué es lo que hago con él? ¿Sí? La que sigue, por favor. Y entonces, ¿verdad?, los porites lo que hacen es, como había yo comentado, crecer más rápido, y las orbicelas lo que hacen es hacer esqueletos más densos, cuando tienen recursos extra de calcificación. ¿Sí? La que sigue, por favor. En ambos casos, había yo dicho, tanto para los porites como para las orbicelas, la tasa de calcificación aumenta con el aumento de temperatura. Y entonces alguien, y ya pasó, sí, puede decir, pues cambio climático, aumento de temperatura, les va a ir más chido. A los corales van a estar, iba yo a decir más a toda madre, pero debemos de estar serios. ¿Sí? Si aumenta la temperatura, aumenta la tasa de calcificación. La que sigue, por favor. Esto no puede ser así. Los corales son seres vivos, igual que nosotros, y si nosotros nuestra temperatura óptima de desarrollo es de 36.5 grados centígrados, pero si aumenta nos sentimos mal, y si disminuye también nos sentimos mal, y si aumenta mucho nos morimos, y si disminuye mucho también nos petateamos. ¿Sí? Entonces los corales hacen, como cualquier ser vivo, pues hacen exactamente lo mismo. Tienen un comportamiento de que la tasa de calcificación aumenta, pero después disminuye. ¿No? Y estos son trabajos de los 70, de la década de los 70, experimentales. Este es un trabajo del 2004 y este es un trabajo del 2007. La que sigue, por favor. Bueno, en ese trabajito, otro alumno de maestría mío, ya no, sí, lo que hicimos fue, de las predicciones más leves del IPCC, sí, la proyectamos, en vez de a 100 años, para todo el siglo, la comprimimos en 20 años, para que si la poníamos a 100 años no se veían las cosas. Entonces lo que hicimos fue comprimirlo, ¿sí?, y modelar un aumento de temperatura a 20 años de lo que el IPCC calculaba para ¿cómo se llama?, para 100 años. La que sigue. El modelo gaussiano lo corrimos en esta temperatura para obtener tasas de calcificación, la que sigue, y esto fue lo que se obtuvo, ¿verdad? De repente, había yo dicho que la banda de alta densidad está relacionada con la parte caliente del año, con las temperaturas altas en el año. Entonces aquí tenemos el verano, ¿verdad?, con esta banda de alta
con esa banda de alta densidad, ¿sí? Con esa tasa de calcificación, perdón, más alta, pero de repente el coral empieza a pasar por 2 óptimos en el año. Empieza a subir la temperatura y alcanza su óptimo de calcificación, la temperatura se sigue para arriba y empieza a disminuir la calcificación, pero ya cuando empieza a enfriar el año, empieza a bajar y vuelve a pasar por el óptimo y otra vez el coral pasa por el óptimo de tasa de calcificación, ¿sí? De tal manera que al final de cuentas los corales iban a estar formando la banda de alta densidad o iban a tener las máximas calcificaciones en el invierno, porque ya estamos por arriba del punto, de este punto, que para el caso del modelo fue de 28 grados centígrados, ¿sí? De 28.8 grados centígrados. La que sigue, por favor. Sabemos, ¿verdad?, que hay una relación como estrategia de crecimiento al aumentar la tasa de calcificación aumenta la densidad. La que sigue, por favor. Y entonces nos pudimos hacer un modelo de rayos X y lo que podemos observar es que hay años en donde se observan dobles bandas de alta densidad. La que sigue, por favor. Lo que hicimos fue correr nuestro modelito gaussiano, ¿verdad?, en temperaturas de 1980 más o menos al 2004 me parece, ¿sí?, en Akumal y la zona norte del Caribe mexicano. La que sigue, por favor. Y estas fueron las tasas de calcificación que nos dieron modeladas con las temperaturas medidas, ya no del IPCC, sí, y vemos algunos picos, ¿verdad? O sea, pasó el óptimo, el coral, en algunos años. La que sigue, por favor. Y sí, el modelo de rayos X, pues mostró años en donde existen bandas dobles de alta densidad. La que sigue, por favor. La jugada fue contrastarla con la realidad. Entonces nos colectamos unos núcleos de Orbicela faveolata, ¿verdad? Y la que sigue, y si le hacemos un acercamiento, pues esas bandas dobles existen, ¿sí? Y fue el modelo significativamente parecido a la realidad, en términos estadísticos. La que sigue, por favor. Bueno, otras cosas que hemos visto, ¿sí?, caminando un poquito más rápido, es que la sensibilidad de la calcificación al estrés térmico varía entre géneros, ¿sí? Estos son porites de la Gran Barrera Australiana, y aquí tenemos Orbicelas faveolata y Orbicelas franci en Banco Chinchorro y en Mahahual. En Mahahual, aquí son porites asteroides en Chinchorro y en Mahahual, ¿sí? Y de hecho la pendiente de los porites asteroides es la misma pendiente que tienen, podríamos juntar esto en una línea recta, los porites de la Gran Barrera Australiana. Y entonces ojo, algo es bien importante, tanto el modelo anterior como estos, lo que hicimos fue en dos escenarios de incremento en el Caribe y en la Gran Barrera Australiana, correr las especies, y todas caen, ¿sí? Caen primero, los porites son más sensibles que las orbicelas. Esto es sin tomar en cuenta algo que comentó Gilberto, que es el blanqueamiento, ¿sí? Antes de que esto suceda ya se blanquearon y ya se murieron, ¿sí? Pero nos habla de un poco de lo negro que puede ser el futuro para estos organismos. La que sigue, por favor. Otras cosas que hemos estado trabajando en el laboratorio, ¿verdad? Viendo que pues existen corales hermafroditas y corales dioicos, ¿sí? En el caso de los corales dioicos, el bandeo se comporta distinto entre las hembras y los machos. La tasa de calcificación en general, lo que hemos visto en todos los trabajos, es menor en
en las hembras que en los machos, y eso está explicado por la repartición de recursos para la reproducción, ¿sí? La formación de huevos en las hembras es mucho más costosa, en cualquier ser vivo, en nosotros como seres humanos. Si aunque nosotros formemos millones de espermatozoides diarios, nos cuesta menos, energéticamente hablando, nos cuesta menos que el óvulo mensual que las chicas producen, energéticamente hablando. ¿Sí? Estos han salido, aquí Rafael Cabral estuvo por acá de postdoc con Guillermo, ya afortunadamente ya huyó. Sí, pero también estuvieron, de eso, estos dos trabajos salieron exactamente al mismo tiempo. La que sigue, por favor. Sí, en ese otro trabajo que ya nos asociamos con Rafa, ¿verdad?, que es parte de la tesis doctoral de uno de mis estudiantes, ¿verdad? No nada más era observar las diferencias. Son dos especies dioicas, ¿verdad? Dicosenis toquesi y Dendrochera cylindrus. No nada más era observar las diferencias de las características estereocronológicas entre hembras y machos, sino también lo que hicimos fue correr cómo funcionan la tasa de calcificación en términos del sexo. ¿Sí? Y a quien le pegues a las hembras, aquí juntos hembras y machos, hay una caída en ambas especies de la tasa de calcificación con el aumento de temperatura, pero si separamos los datos de las hembras, que serían los puntos negros o los círculos negros, y los machos, que serían los círculos abiertos, pues los círculos vacíos, pues los machos están como si nada pasara. Sí, realmente las afectadas son las hembras. La que sigue, por favor. Otro de las tesis doctorales de mis estudiantes, ya nos aceptaron, nos acaban de aceptar este trabajo en Stotten. Fue ver, porque eso nadie lo había, se había hecho para Porites este asunto, pero no se había hecho para Orbicela, y fue ver, bueno, la variabilidad y la confusión que puede tener el tomar un dato en una parte de la colonia o en otra parte de la colonia. La que sigue, por favor. Es parte de, nomás muestro esta, es parte de la tesis de maestría de Francisco Medellín. Él lo que hizo fue sacar tomografías axial computarizadas de cabecitas de Orbicela annularis, y a partir de la base, donde localizó, pues no pudo localizar un solo pólipo por las características pero localizó los pólipos que llamó él fundadores, siguió las trayectorias de la escoralita dentro de la colonia y donde había nacimientos y muertes de los pólipos, y lo que observó en el estudio demográfico fue que inicia el crecimiento del tejido, ¿no?, aunado al crecimiento del esqueleto, pero de repente el crecimiento del tejido se estanca. Las muertes y los nacimientos, ¿sí?, se tornan iguales, pues, o equivalentes. Ya no crece el tejido. Y entonces el coral, esta Orbicela annularis, su crecimiento es columnar, y la parte que tiene, o sea, en la columna, la parte que tiene tejido vivo nada más es la parte de hasta arriba. Entonces ya sigue aumentando. Y además están juntas unas con otras, ¿no? Y esto, bueno, hay cuestiones de luz, hay cuestiones de espacio que ya no puede seguir creciendo a los lados. La que sigue, por favor. Bueno, de Gabriela Gutiérrez, su tesis de maestría, ella lo que hizo con Orbicela faveolata fue medir la tasa de calcificación en un gradiente de profundidad, desde los 3 hasta los 38 metros de profundidad. Se colectaron fragmentos y se les midieron con técnicas esclerocronológicas la tasa de calcificación, y lo que vemos es que alcanzó una tasa de calcificación máxima a los 9 metros de profundidad, y después esta cayó exponencialmente, y cae exponencialmente, no puse aquí la gráfica para no agregar más gráficas, pero cae exponencialmente con
la misma exponencial con la que cae la radiación fotosintéticamente activa, la luz. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y es precisamente eso. O sea, híjole, esto quedó re feo. Bueno, no importa. Aquí en el eje de las Yes tenemos la fotosíntesis gruesa del simbionte. Sí, que ojo, Guillermo, acaba de salir un trabajo hace un mes en PENAS de Todd Lajeneuse, en donde ya le pone nombre y apellido a todos los clados, y no nada más el Symbiodinium, son varios géneros de simbiontes. Bueno, hay un aumento al aumentar la fotosíntesis del simbionte, aumenta la tasa de calcificación de manera significativa. ¿Sí? Hay una liga terrible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo podríamos, la que sigue, por favor? En esta subida podrían preguntarme, bueno, ¿por qué no es caída desde el principio? ¿Por qué no la tasa de calcificación más alta a los 3 metros de profundidad? Y el chiste es que el alga, aquí en la caricatura, está recibiendo demasiada luz. ¿Sí? Y no puede manejar tantos fotones. Existe un fotodaño en el fotosistema 2 del alga, ¿sí? No puede manejar tantos fotones, y la energía o parte de la energía que le da al coral para crecer, para formar el esqueleto, ¿sí? La utiliza para repararse, para reparar el fotosistema. La que sigue, a los 9 metros, está en el nirvana. ¿Sí? Es donde el alga ni se fotodaña, ni nada por el estilo, ¿sí? Y después la que sigue, ¿verdad? Pues empieza a tener menos luz, y entonces empieza a tener menos fotosíntesis, y la tasa de calcificación se ve reducida. La que sigue, por favor. La densidad aumentó con el aumento de la profundidad. La que sigue. La tasa de extensión esqueletal disminuyó con el aumento de la profundidad, también de manera exponencial. Bueno, Gabriela lo que hizo fue también medir los disepimentos. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de los disepimentos? Los disepimentos, como se vio en la fotografía, que no esquema y después en el esquema, son barritas horizontales que quedan como piso para el tejido del coral. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y entonces vio que el número de disepimentos cae también de manera exponencial con la profundidad a partir de los 9 metros de profundidad. La que sigue. El grosor y la distancia. La distancia era lo que les decía yo, ¿sí? Esto es en milímetros. O sea, la distancia estaba variando entre 0.65 y 0.50. Realmente no es significativa esa variación, pero bueno, se comporta de esta forma, y el grosor aumenta el grosor de los disepimentos. Aunque haya menor calcificación, ¿sí? Como está formando menos disepimentos, el carbonato de calcio lo tiene que poner en algún sitio, y lo que hace es hacer disepimentos un poquito más gordos. La que sigue, por favor. Y bueno, al ver la tasa de extensión esqueletal con el número de disepimentos exotecales, una relación, lo que tenemos es una relación lineal, ¿sí? Positiva. Aumenta el número de disepimentos y aumenta la tasa de extensión esqueletal. Y digamos que aquí tenemos lo que podríamos considerar, que es del gradiente de profundidad, pero lo que podríamos considerar la variación natural de Orbicella fabiolata, de los disepimentos de Orbicella fabiolata a nivel natural. Habíamos dicho que forman entre 12 y 13 disepimentos por año, ¿sí? Entonces, en teoría no puede haber más disepimentos, ¿sí? Y en teoría no puede haber menos disepimentos. La que sigue, por favor. Esta es la tesis de maestría de otro de mis alumnos, de Luis David Lizcano, un colombiano. Él lo que hizo fue trabajar con lajas de Orbicella annularis colectadas por Richard Dodge en la costa este de Florida. Aquí el punto es que los gringos, para llevar
en la década de los 70s para llevarle agua a la gente pipiris nice que se fue a vivir pues a Miami, a Fort Lauderdale y a toda esa zona que pues a la fecha, ¿no? Digo, cuando menos allá en Cancún y en Chetumal, vámonos de shopping a Miami. Sí, es súper común el asunto. No sé si en Mérida y también, ¿verdad? Sí, a Willy. Pero bueno, el chiste es que lo que hicieron fue cambiar, este es el lago Quechove, ¿sí? Entonces el agua del lago Quechove, pues lo que hicieron fue crear todos estos son los 4 canales principales, crear canales para llevar, ¿sí? Pero entonces los Everglades se les empezaron a secar, cosa que también es un atractivo turístico súper importante en Florida. Sí, y entonces para la década de los 70s se empezaron a preocupar y entonces empezaron a desviar otra vez los canales, que no le faltara agua a la gente bonita de la costa este. Voy rápido. Que no le faltara agua a la gente bonita de la costa este y que pero que no se les echaran a perder los Everglades, y hicieron, pues se gastaron 7.8 billones de dólares americanos para recuperar los Everglades. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. El trabajo esclerocronológico, pues lo que pudo ver es que la densidad aumentó cuando estuvieron los canales abiertos totalmente, entre 1947 y 1970. La tasa de extensión esqueletal se disminuyó, la tasa de calcificación se mantuvo constante. Sí, se mantuvo constante. Lo que había con el agua que venía de todos estos canales era un montón de materia orgánica disuelta, ¿sí? Pero esa materia orgánica que queda como una película, si ustedes gustan, milimétrica, en la parte de arriba, ¿sí? No impide que se haga fotosíntesis. O sea, la radiación fotosintéticamente sigue calcificando, sigue haciendo fotosíntesis igualito y sigue calcificando igualito. Entonces algo está pasando, que se varía la densidad y se varía la tasa de extensión esqueletal. La que sigue, por favor. En el caso de los disepimentos, se contaron el número, los grosores y las distancias, sí, después, durante y antes, ¿verdad? Y lo que se vio es que el número de disepimentos disminuyó cuando cayó cuando los canales estaban abiertos, después volvió a aumentar. El grosor de los disepimentos aumentó, sí, lo que explica que, insisto, están produciendo carbonato de calcio, tienen que usarlo en algo, los hacen más gruesos, no hacen disepimentos, sino los hacen más gruesos, y después volvió a disminuir. La distancia después de 1970 resultó significativamente menor. No podría yo decir por qué, no sabemos explicar. La que sigue. Esta es la gráfica que habíamos visto de variación natural. La que sigue, por favor. Y aquí le agregamos los disepimentos y extensiones esqueletales vistas por Lizcano, aunque es una especie distinta, pero Orbicela annularis y Faveolata esclerocronológicamente hacen exactamente lo mismo. Sí, y vemos el antes, el después, sí, y el durante, que están dentro de esa variación natural del número de disepimentos y de la extensión esqueletal. La que sigue, por favor. Para terminar, los datos que les voy a presentar de estos son preliminares, todavía falta analizar un montón de cosas, ¿sí? Es también de otra tesista de maestría mía. Puso 3 tanques experimentales con fragmentos de Orbicela faveolata, controlando todo esto y haciendo un fotoperiodo, esto es importante, un fotoperiodo de verano de 14 horas de día y 10 horas de noche, con una par de 9 metros de profundidad, ¿sí? Que es donde vimos que es la tasa de calcificación más alta para Orbicela faveolata en el otro trabajo, ¿sí? Y variamos, lo que se variaron fueron los ciclos lunares, con un tratamiento con ciclos lunares de 28 días, un tratamiento con ciclos lunares de 14 días y un tratamiento sin ciclos lunares. La que sigue, por favor. Bueno, la densidad, la tasa de
de extensión y la tasa de calcificación fue igual para los 3 tratamientos, porque la par era igual, estaban fotosintetizando igualito, y entonces calcificaban igualito, ¿sí? La tasa de extensión esqueletal fue mayor en el tratamiento que se les dio ciclos lunares de 14 días que en los otros, y fue mucho menor en el de donde no hubo ciclos, ¿sí? Y la densidad fue mayor en el tratamiento sin ciclos lunares. De hecho, la tasa la densidad, perdón, no tasa, la densidad aquí fue de 2.91 gramos por centímetro cúbico. El carbonato de calcio tiene 2 formas cristalinas, la calcita y la aragonita. Los corales hacen de calcita sus esqueletos, y la densidad de la aragonita pura es de 2.93 gramos por centímetro cúbico. Casi tenemos aragonita pura en estos ejemplares. La que sigue, por favor. Sí, para el caso de los dicepimentos, ¿verdad? El ciclo de 28 días hizo entre 12 y 13 dicepimentos por año. Anualizamos los valores, por supuesto, y lo mismo los otros están anualizados. El experimento fue de 5 meses, no lo dije. Los de 14 días, pues nosotros esperábamos que se duplicaran el número, pero no fue así, de dicepimentos. Tampoco podríamos ahorita explicarlo. Sí, pero el caso es que donde no hubo ciclos lunares, no hubo dicepimentos. Aquí tienen los esqueletos, este es el de 28 días, la escala es la misma, ¿sí? Aquí vemos un poquito más largo, una mayor extensión esqueletal, ¿sí? Y este es el de 28 días, vean ustedes, aquí había dicepimentos, como pueden ver, y aquí no hay dicepimentos. Es un masacote de carbonato de calcio, punto. La que sigue, por favor. Estos son los datos de la profundidad, los datos de Fort Lauderdale o de la costa este de Florida, ¿sí? Si agregamos la que sigue, por favor, si agregamos los datos de los experimentos de Isabel, pues lo que vemos es que el de 28 ciclos lunares de 28 días está aquí, el de 14 días está más disparado del rango normal, aunque al principio los engañé diciéndoles que este era el rango o la variación que podíamos encontrar. Ya encontramos en Varadero, Colombia, encontramos ejemplares que tienen estas características, ¿sí? Y pues este sería un esqueleto que no existe en la naturaleza, que se fabricó Isabel con su experimento. La que sigue, por favor. Gracias por su atención. Espero que haya quedado preguntas. Bueno, ya agradecimos al doctor Carricar, muy bonita plática sobre el crecimiento y calcificación de los corales. Aunque agotamos el tiempo, no importa, hay tiempo para preguntas. Si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta al doctor Carricar, por favor levante la mano. Por allá. Por allá atrás están levantando. Los micrófonos. ¿Quieren que allá? les pase? ¿Sí? ¿Dónde? Que creo que nada más nos dejaron 2 micrófonos. Bueno, desde acá puede responder. Gracias. Ya entiendo por qué se quejó Javier. Pues, mi pregunta, bueno, tengo un par de preguntas. Bueno, en primera instancia, ¿Orbicela es un coral de tipo masivo o es ramificante? No alcancé. ¿Es un coral masivo o qué? ¿O ramificante, Orbicela? No, es masivo, es masivo. Pues, entonces, bueno, los corales masivos tienen mayor resistencia, ¿no? a ambientes de estrés, pero entonces se ha visto que, bueno, corríjame si me equivoco, tienden a ser más densos cuando tienen mayor temperatura. ¿Es correcto? No, no, no,
Y se ha visto, por ejemplo, en corales ramificantes, si la distancia de crecimiento o de densidad cambia o es similar a lo que se ha visto en Orbicela o en Porites. Mira, estudios esclerocronológicos con corales ramificados, si pensamos por ejemplo en Acrópora palmata o Acrópora cervicornis, no hay formación del bandeo de distinta densidad, así es que está ya impedido el estudio. Pero por ejemplo los corales más densos del Atlántico son las Acróporas palmata, y es la base de la Acrópora, nada más que allí es otro el mecanismo. Son corales porosos en donde el tejido puede penetrar. Los disepimentos que tiene Acrópora están perforados y entonces el tejido puede pasarlos, a diferencia de Orbicela. Los disepimentos no son perforados, y entonces está descansando el tejido vivo, está descansando sobre una plataforma. En el caso de las Acróporas de los Porites también penetra ese tejido. Y lo que sucede con las Acróporas en la base, como el crecimiento es en los ápices de las ramas, ¿verdad?, en las puntas de las ramas, pero pues abajo sigue habiendo tejido y sigue habiendo zooxantelas y siguen haciendo fotosíntesis y sigue calcificando. Entonces penetra el carbonato de calcio se está depositando o se deposita sobre estructuras que fueron previamente formados en los inicios de esa colonia, y hace un esqueleto más denso. En el caso de los Porites no se da este fenómeno. En el caso de los Porites, de hecho la banda de alta densidad se hace aparente en el verano, pero se forma en el invierno, porque el coral crece más despacio y penetra por ser perforado, y deposita carbonato de calcio sobre las estructuras que fueron depositadas, o sobre los disepimentos que fueron depositados en el verano anterior, porque el crecimiento tiene chance de estar en contacto más tiempo, ¿sí? Y entonces la banda de alta densidad se ve en verano, pero realmente cuando se formó fue con depósitos del invierno, del siguiente invierno. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, podría verse como una respuesta del coral tal vez fisiológica para proteger las zooxantelas o los simbiontes que viven. A ver, no alcancé. Perdón, ya. ¿Podría verse el aumento de densidad como una respuesta fisiológica del coral para proteger a los simbiontes? Mira, lo que encontramos nosotros, que fue un trabajo que no presenté, también de una alumna de maestría, de doctorado mía, que finalmente nunca se tituló ella, lo que encontramos es que la densidad tiene relación con la erosión del ambiente. Y los esqueletos más densos se encuentran en donde los agentes erosivos son, en el caso de Orbicelas, en el Atlántico, los esqueletos más densos se encuentran en las zonas donde hay mayor erosión, ¿sí? Y si nos vamos al Indo-Pacífico, si nos vamos a la misma Gran Barrera Australiana, ¿sí?, con los Porites sucede exactamente lo mismo. Los esqueletos más densos están donde hay mayor bioerosión, principalmente por esponjas. Gracias. Bueno, más que los simbiontes. O sea, no encuentro por qué la relación entre lo que estás preguntando, o sea, ¿por qué estás relacionándolo? Porque bueno, se me ocurría que podía ser una relación, pues sí, como aumenta la cantidad de energía en el sistema, bueno, llega a un pico, ¿no? Y después, como usted nos lo mostró, desciende. Entonces nos decía que era porque los simbiontes comienzan a ocupar esa energía para pero eso es en los primeros metros de profundidad. Eso es en los primeros metros de profundidad.
¿sí? Gracias. Donde hay más luz, pues. Ok, gracias. Buenos días. ¿Qué uso se le da a la esclerocronología o qué aplicaciones se les dan? Bueno, puedes predecir, puedes hacer, no predecir, porque no se puede predecir nada, ¿sí? Puedes modelar situaciones futuras, como lo hemos hecho con el trabajo que les presenté de Plus One, ¿sí? O puedes hacer reconstrucciones ambientales. O sea, si tú sabes que un coral fue con cierta temperatura le fue bien, pues esperas que cuando vuelva a regresar esa temperatura le vaya nuevamente bien, y si no regresa le vaya mal, ¿sí? Entonces se pueden, con este tipo de cosas, con este tipo de herramientas, podemos incluso relacionar eventos pasados con eventos actuales, ¿sí? Podríamos, si trabajamos tenemos por ahí un trabajo ahorita en puerta con organismos fósiles en el Caribe mexicano, ¿sí? Del último interglacial. Y lo que nos están diciendo, nos dice la profundidad, pensando en esto de los discepimentos, nos habla de la profundidad a la que se encontraban estos corales. Puede ser para reconstrucciones ambientales o puede ser para modelajes futuros. Por otro lado, la esclerocronología es lo que vieron, lo que les mostré. Pero si recuerdas, cuando al principio lo que dije es que el bandeo se descubrió bajo la hipótesis de que los esqueletos reflejan la química del agua en el momento que fueron formados. Entonces también nos puede servir para reconstruir cómo estaba la química del agua, ¿sí? Y de ahí se derivan un montón de cosas, como las relaciones estroncio-calcio en el esqueleto como paleotermógrafo, o las delta oxígeno 18 como paleotermógrafo, o el boro como para mediciones de pH. Y entonces puedes saber, tenía esa temperatura en épocas, en el interglacial, ¿verdad? O había esta cantidad de boro y entonces el pH era de tanto, pero era un pH, por decir algo, ¿no? Era un pH más bajo del actual, pero la calcificación estaba igual. Entonces, bueno, no nos preocupemos por el pH, por decir algo, que sí nos tenemos que preocupar, ¿sí? Ayuda a estandarizar parámetros, digamos. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? La última y nos vamos. Ay, me encantó tu plática, muy padre, súper fluida, impresionante. Y me gustaría retomar lo que dijiste al principio, que es ciencia básica, son datos muy crudos, y cómo esto se ha transferido o ha pegado en alguna toma de decisión. Si nos puedes platicar ejemplos que hayan aplicado directamente en cuestiones de manejo o algún ejemplo que... Mira, tuvimos un proyecto grande con la Unión Europea, terminó hace unos 3 años, 4 años. Fue un proyecto en donde había gente de Europa y había gente de América Latina, desde coralólogos hasta gente de ciencias sociales, ¿no? Que eso fue una desgracia porque eran todos ingleses y creían que para salvar el arrecife había que aprender inglés y tomar el morning tea, y con eso íbamos a solucionar todo. Derecho, no estoy vacilando, estoy diciendo cómo piensa esta gente. Pero bueno, y una de las cosas, uno de los goles de este proyecto, que era el que me tocaba a mí, era ver los asuntos de acidificación, ¿sí? Y lo que nos dimos cuenta es que antes de preocuparnos de la acidificación nos tenemos que preocupar del blanqueamiento y nos tenemos que preocupar del estrés térmico. O sea, para cuando
El fenómeno de acidificación, cuando el pH esté lo suficientemente bajo para afectar las tasas de calcificación de los calcificadores, ¿sí? No nada más de los corales, sino de otros calcificadores, ¿sí? Al arrecife ya se lo cargó la tía de las muchachas. Si no nos preocupamos por la temperatura, ¿sí? Como factor primario como factor primario del cambio climático y de causa de estrés para los corales y para los arrecifes, ¿no? Entonces, ese sería, pues se hicieron reportes, se salió un libro tipo divulgación para manejadores. Y bueno, alguien comentaba, no sé si fue Javier o fue Gilberto, que decían que una cosa es que uno opine y diga y otra cosa es que lo tomen a uno en cuenta. Tristemente. Agradecemos al doctor Carricar. No, gracias a ustedes.